Necesito que me axudes. Se non me axudas, fago soa. Sai o teu nome e a policía está de camiño da illa. Tens que marchar, María. Ten que pasar por aquí. Kaixo, egunon, así... Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa de Ocorno. Comienzo a la rueda de prensa de la película Ocorno, que como sabéis es una película que tiene su estreno europeo en la sección oficial del Festival de San Sebastián, tras su paso por Toronto en la sección Platform. Se trata de la segunda película de su directora, de Jaione Camborda, a la que conocemos bien en el Festival de San Sebastián, porque en el 2020 fue residente con el proyecto de la película que acabáis de ver, de Ikusmira Berria, que es un programa que coorganizamos entre el Festival, Tabacalera y Elías Querejeta Cinescola. Por todo ello, estamos muy contentas de tener aquí al equipo. Os voy a ir presentando en orden. María Zamora, productora; Janet Novas, actriz; Jaione Camborda, directora; Carla Rodríguez Rivas, actriz; y Andrea Vázquez, productora. Como siempre, voy a lanzar la primera pregunta y os voy a pedir después que levantéis la mano para iros dando en orden el turno. Jaione, quería hacer una pregunta primera para ti, también para Andrea y para María, para las productoras. Esta es tu segunda película tras Arima, que se estrenó en el 2019 y ya al año siguiente estabas preparando Ocorno. Quería saber cuándo surge un poco la idea de esta película y quería preguntar a las productoras, Andrea y a María, en qué momento entrasteis a trabajar con Jaione en la producción. Hola. Bueno, surge básicamente de la necesidad de explorar como mujer, ¿no? Lo que es esa capacidad de concebir y de alumbrar, ¿no? Esa capacidad pues, animal también, ¿no? Y natural del ser humano. Parte de muchas incertidumbres que decido explorar de una manera cinematográfica, es decir, no tan buscando unas respuestas racionales, sino transitando de una manera más instintiva, emocional y artística, y de compartir, ¿no? Estas incertidumbres, estas preguntas, estas dudas con el espectador. Yo, si no recuerdo mal, cuando llegué al proyecto llevabas como un año, ¿no?, desarrollándolo. Y bueno, nosotras vivíamos en la misma ciudad, tenemos una relación profesional y también personal, y bueno, había un tema también de edad, de preguntas sobre la maternidad, sobre nuestro propio deseo, ¿no?, de maternidad. Y me contó Jaione, bueno, que estaba trabajando una película sobre esto. Quedamos unas cuantas veces, se mezclaron también, bueno, pues un poco esta idea con algunas cuestiones que estábamos viviendo. Y yo venía de producir la película de O que arde, que fue mi primera experiencia, y bueno, fue este momento de lanzarnos a la tercera película y bueno, con esta cosa también personal que tuvo así sentido. Pues yo conocí a Jaione y a Andrea aquí en el Festival de San Sebastián, porque el proyecto estaba participando en el taller, bueno, en el laboratorio de Ikusmira Berria, y nada, me cautivó mucho la idea de hacer una película sobre esta red de sororidad, ¿no?, que se construye en la peli a través de estos personajes, ¿no? Digamos que María ayuda a Luisa y Anabela ayuda a María, entre otras mujeres que participan también ayudando a María en este recorrido que hace. Y bueno, me llegó mucho cómo a través de esta red, ¿no?, podemos, digamos, salvar estas situaciones en las que de vez en cuando, y desgraciadamente pasa bastante, se cuestiona el derecho de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, y decidimos desde Elástica entrar a apoyar el proyecto. Aquí en la primera fila. Hola, aquí. Yo quería preguntar, siempre pregunto sobre esto, sobre el trabajo con bebés. ¿Cómo es trabajar con total incertidumbre? Porque me imagino que a veces necesitas una escena
y el bebé no llora o el bebé no está tranquilo. ¿Cómo consigues sacar esas escenas? Sí, en la película tenemos un bebé en concreto que tenía 6 días, ¿no? Muy poquito. Entonces, bueno, por un lado se prepara mucho el set para que esté totalmente cuidado, ¿no? para este bebé, y los tiempos también, ¿no? Se planteó un rodaje generoso en tiempo, pues por esta incertidumbre de que pudiera pues no poderse rodar, ¿no? También entendiendo, estaba su madre, estaba una doula que también nos apoyaba a entender mejor la situación, y siempre pues buscando los tiempos del bebé, ¿no? Y bueno, también como estaba muy enlazado, pues cuando tenía hambre, pues intentábamos rodar la escena en la que comía, y cuando no, pues otra, ¿no? Entonces de alguna manera nos íbamos adaptando como a la naturaleza de sus tiempos, ¿no? Parabéns por la película, zorionak lantalde osoari, oso film. Me ha parecido un film precioso. A Jaione me gustaría preguntarle qué acogida tuvo en el Festival de Toronto y si esa acogida tendrá la posibilidad de que se distribuya también en Estados Unidos y en Canadá su película. Y por otra parte, como Donostiarra, que es el presentar en la sección oficial su segunda película, pues ¿qué siente, qué piensa sobre ello? Muchas gracias. Sí, por supuesto. Preguntaba que tras el paso por Toronto, ¿qué tal fue la recepción y si vais a aprovechar esa ocasión también para poder estrenar en Estados Unidos o en América del Norte, y también un poco la sensación de estar en San Sebastián compitiendo en la sección oficial? Pues bueno, el paso por Toronto fue muy bonito, ¿no? Después de 4 años de gestación a fuego lento, entregársela al público fue como un momento muy especial. Estamos contentos también con lo que hemos recibido, y bueno, Donosti para mí es especialmente emotivo, ¿no? Pues al final yo descubrí el cine, ¿no? A través de este festival, y estar aquí pues como que para mí es algo como muy simbólico. Y bueno, llevo muchos años afincada en Galicia, 15 casi, entonces traer una película de allí también, pues bueno, digamos que une ambos mundos y me hace especial ilusión, ¿no? También espero que lo que el festival nos puede dar es una visibilidad para esta película, que siempre en el cine de autor es necesaria, ¿no? Para también llegar al público, y eso es un regalo también. Sí, allí hay una pregunta. Hola, buenos días. Aquí. Hola. Enhorabuena, es fantástica. Los detalles, bueno, la verdad es que ser mujer y ver esta película a todos los niveles, creo que la sororidad ya está garantizada, y solamente el comenzar es impresionante. Quería preguntarle a Jaione sobre por qué la situación en el año exactamente 1971, porque de alguna forma, bueno, a mí es mi generación, me he sentido más identificada todavía por la cercanía a las madres de esa época y a las mujeres de esa época, y era un poquito preguntarte el por qué la has querido localizar en ese momento, y luego un poquito por el casting, que es extraordinario. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, la época la decido por varias razones. Quizás las más importantes sean, uno, porque quería trabajar con personajes muy apegados a la tierra, una generación que todavía tenía mucho contacto con incluso el trabajo con la tierra, también con un parto menos medicalizado, que todavía en zonas rurales se daba mucho, y también pues una época oscura, ¿no? De prohibición, de control sobre todo sobre la decisión de las mujeres, que me parecía que era importante como recordar, ¿no? Y para mí fue importante como hacer un trabajo estilístico en el que dialogar con el hoy en día, ¿no? Con la actualidad, y que esto no sea algo de época, sino que sea algo también que puede acechar incluso hoy en día, ¿no? Y el casting, perdona. Sí, sobre el casting, pues, buscaba, en la protagonista buscaba un personaje muy físico, muy
muy corporal, muy de presencia, es una película muy de presencia, menos de palabra, ¿no? Y yo conocía el trabajo de Janet Novas, que es bailarina de danza contemporánea, y me fascinaba y encontraba en ella esa presencia, ese algo, ese habitar el cuerpo, y también aparte ella viene de una zona rural que bueno, que le conecta con esas mujeres de tierra, ¿no? Y bueno, cuando hizo el casting pues ya vi que además tenía un potencial impresionante para poder trabajarla a nivel, ¿no? De diferentes capas emocionales, arcos dramáticos, etcétera, ¿no? Hola. Perdona, casting, me he referido solo a ella, pero tenemos también aquí a Carla, que es su debut también. Bueno, fue un casting salvaje, que le llamamos, ¿no? Y fue un casting de muchísimas adolescentes y fue quizás el personaje, o sea, la actriz que más rápido tuve claro, ¿no? Destacaba sobre todas. Tiene una capacidad también de presencia, de decir mucho con muy poco, y me pareció perfecta también para eso. Sí. Muy buenas, felicidades por la película. La verdad es que es impresionante que sea tu segunda película porque tiene un nivel muy, muy potente. Quería preguntarte por la primera escena, por la del parto, que la verdad es que impacta bastante a los espectadores y resulta bastante angustiosa. Me gustaría algún detalle sobre cómo la rodasteis y también la largura que le das, en qué momento la decidiste, ¿no? Y luego también un poco quería saber qué fue antes, la decisión de rodar en esos paisajes que está claro que te inspiran mucho o la historia de la partera. Si comienzo por la segunda parte, creo que son como indisolubles, ¿no? O sea, como que sí, o sea, una cosa va conjunto a la otra, ¿no? El espacio, o sea, son mujeres, en la película hay muy poco cielo, ¿no? Y rodamos siempre interesados en que fueran personajes muy pegados a la tierra, que el paisaje estuviera en ellas, ¿no? En que casi, de hecho, incluso desde el propio vestuario, ¿no? Trabajábamos que los colores les disolvieran, ¿no? Con el paisaje y fueran parte de él. La primera parte, me decías del parto, sí que para mí era importante esa escena, me parece como la parte germinal del proyecto y de la peli. Creo que aparte se ha mostrado pues históricamente en el cine de una manera más psicológica, muy pues la parte del expulsivo, muy incluso mujeres como muy fuera de su cuerpo, ¿no? Histéricas o incluso, ¿no? Y me parecía importante retratar esos tempos suspendidos, ¿no? Que hay entre las contracciones, ese estar tan conectada, ¿no? Con el cuerpo, con la parte mamífera que se despierta con tanta fuerza y nos recuerda tanto, ¿no? El aspecto animal que somos. Y bueno, me parecía importante como una especie también de entrada y para el espectador a la película y también de demostrar como un decálogo de intenciones, ¿no? De ganas de observar eso con detenimiento y también plantear ya un tempo, ¿no? Me parecía importante pues un tempo que también apela a la observación más detenida, a un respirar, ¿no? Creo que el respirar es algo que se da en muchas escenas de la película, un tempo pausado y de observación, sí. Sí, hola, ¿qué tal? Una pregunta, aunque transcurre en otra época, la historia, la película y la temática ha cogido más fuerza con el actual debate político que sobre todo teníamos el año pasado. Sí, creo que bueno, que en realidad esa cuestión está latente, lo que pasa es que ahora se le está dando altavoz, ¿no? Pero es algo que sí que venía un poco acechando y que viene acechando de alguna manera, ¿no? No está tan lejos y me parece, como decía antes, importante ponerlo sobre la mesa y cuidarlo, ¿no? Cuidar esos derechos sobre la mujer y claro, creo que con este contexto político se hace como incluso más importante, como más necesario. Hola, yo quería preguntaros justamente por el lado oscuro de ese parto luminoso que nos muestras con todo detalle con el aborto. Ese cuerno, esa magia, ¿existe? ¿Lo has creado para simbolizar un montón de prácticas?
Y el mostrar el dolor y la posible consecuencia, yo creo que es lo más importante de la película. ¿Es lo que te ha movido a hacer esta escena también tan brutal? El cornezuelo existe y sí se utilizaba. Hubo una investigación importante respecto a muchos métodos que se utilizaron en la época, cada cual más terrible. Y bueno, provenía de la naturaleza. Me parecía que además, bueno, me invitaba a explorar también el aborto como, bueno, con ciertos paralelismos a otras escenas que hay, pues como puede ser el parto, incluso la escena de sexo. Y bueno, sí que hay en toda la película un poco esta intensidad emocional en estos momentos en particular, en el que, bueno, no todo es dolor, no todo es placer, ¿no? Hay una cierta ambigüedad en todo ello, ¿no? Pero sí que me importaba, se utiliza mucho el fuera de campo también en estas escenas, me importaba mucho estar muy cerca de la mujer, ¿no? En este momento, es decir, no tanto estar cerca de lo que puede ser el niño cuando nace o las vísceras o la sangre, sino estar en cómo está experimentando la mujer, ¿no? Todo esto, esa parte física. Bueno, yo quería felicitar en primer lugar por la película, que ha sido maravillosa, y luego quería consultarte o que comentaras dos cosas. Ese tratamiento, ¿cómo te has planteado el tratamiento masculino que hay en la película? Es una película eminentemente femenina y de sororidad, pero hay una serie de personajes masculinos que aparecen y aunque aparecen de forma tangencial, no son tampoco maltratados, por así decirlo, ¿no? Y me gustaría saber cómo lo has trabajado y sobre todo que nos comentaras esa escena de este chico que aparece que quiere ser amamantado, que da hasta bueno, te produce cierta ternura, ¿no? Por ese, por así decirlo, está desvalido, ¿no? Quería que comentaras esas dos cuestiones. Gracias. Sí, para mí era importante introducir la figura del hombre de manera también afectiva, ¿no? O sea, no, pese a que obviamente la mujer está en el centro de la película y gira en torno a ella, sí que el hombre pues tiene un rol también afectivo en algunos momentos y en otros pues simplemente pues están ahí para una clave de narrativa, pero no, digamos que son más tangenciales como tú comentabas, ¿no? Pero sí era importante para mí no aplanar tampoco a la figura masculina, ¿no? Pero sí que obviamente toda esa opresión, digamos, hacia la mujer está en el propio sistema, está en el fuera de campo, está en la atmósfera, ¿no? En todo, digamos que hemos dejado fuera de campo toda la dictadura y todo ese tiempo de oscuridad, pero está en términos de clandestinidad, de prohibición y de sororidad también, ¿no? Respecto, ¿cuál era la segunda? ¿Me puedes recordar? Sí, esta escena para mí fue bueno, una pequeña revelación respecto al guión, donde todo cuadraba un poco, ¿no? Hay ciertos ecos formales en la película respecto también al amamantar, a la parte mamífera del amamantamiento, al pecho de la mujer, ¿no? De dar vida, de alimentar, pero también en ese momento de ser comprada, ¿no? Me parecía que además, bueno, en ese momento me parecía muy fuerte, incluso, bueno, estamos más acostumbrados a ver que estas situaciones se resuelven con escenas más sexuales, ¿no? Pero era apelar a algo que no estaba dispuesta esta mujer, ¿no? Y de alguna manera... Y luego sí, enlazarlo con esta parte como no quería que este personaje masculino fuera Satán, ¿no? Sino que, bueno, hay algo de reminiscencia a ese yo bebé, a esa... quizás realidad enfermiza en la que debe vivir este personaje, ¿no? Respecto a esa necesidad de volverse niño, de volver un poco como a la fuente, ¿no? De vida. Y bueno, me pareció como de forma poética y ambigua que estaba recogiendo, ¿no? Cosas sembradas en la película. Jaione, nos has contado un poco que el cast fue un proceso largo. Querría aprovechar que están aquí Carla y Janet también para preguntarles cómo se prepararon ellas para el personaje y un poco también conjuntamente contigo cómo dirigías a las actrices en el set de rodaje. Bueno,
Bueno, empezamos a preparar el personaje. Bueno, había un equipo. Primero empecé a trabajar con las mariscadoras en la Illa. Después también tuve un lingüista, todo el trabajo que había así alrededor de un equipo de gente que me estuvo ayudando a crear el personaje. Y luego, pues con Jaione sí, lo que se ha puesto mucho, que por eso decidió que fuera yo, pues fue un poco por el conocimiento que yo tenía, o sea, de todo mi bagaje como bailarina. Pues donde residía un poco la emoción de María, estaba en el cuerpo y todo lo que el cuerpo contenía. Y entonces, pues desde ahí empezamos como a construir y luego yo por mi lado, pues también recurrí un poco a toda la memoria que yo tenía de las mujeres de las que yo me rodeé, también en Galicia, yo soy gallega. Entonces para mí también fue muy importante esa memoria, ¿no? De cómo había algo del personaje que yo cuando empecé a construirlo con Jaione, primero me puse como en un lugar como de actriz, tengo, ¿no? Como de querer recurrir a cómo tiene que construir uno al personaje, y luego me di cuenta de que si ella me había elegido a mí era porque había algo de lo intuitivo que tenía que estar presente en el trabajo de María. Entonces empecé a recurrir a esa intuición y a ese animal que está atrás y esa memoria que tiene el cuerpo, y empezar a revivir de alguna manera esas mujeres que, aunque yo no haya conocido, yo no haya estado en la época de los 70, de alguna manera están presentes en esa fisicalidad, ¿no? Entonces, pues por ahí se construye María, y Janet pues ha puesto su cuerpo al servicio de ella. Pues yo también tuve lingüista y tuve que entrenar atletismo, y después pues un poco empatizar, ¿no? Con el personaje. Al final es una niña que yo he experimentado esa edad, y pues pensar un poco qué haría yo en esa situación si me pasase lo mismo, y también tirar pues un poco de recuerdos, intentar conectarme con el personaje, y también pues con Janet. También gracias a su conocimiento del cuerpo, como ya he dicho, me ayudó mucho también en los ensayos a conectar también, ya no solo con mi personaje, sino también con la historia y el ambiente en general, y con ella también, que es muy importante. Pues el trabajo con ellas fue, pienso que cada actriz o cada actor digamos, tiene como diferentes puertas de entrada, ¿no? En el caso de Janet, pues es a través del cuerpo, y todo lo emocional lo comprende a través del cuerpo. Entonces trabajábamos muchos de ahí, ¿no? Quizás no tan psicológicamente como con otras actrices, ¿no? En ese sentido era muy físico, era también entrar las dos en un tempo. Por ejemplo, recuerdo que una vez en un ensayo, pues Janet bailaron, ¿no? Hicieron unos pequeños ejercicios de improvisación en el que ahí se generaron cosas que nos ayudaron para el aborto. Una cuestión de apoyo, de liderazgo por su parte, ¿no? de entrega por la suya. Con Carla, por ejemplo, Carla es una persona muy trabajadora, muy inteligente además, y ella es muy metódica, ¿no? Te repite, si necesitas algo que te lo repita, te lo va a repetir perfecto, y en ese sentido era apelar mucho también a su vida personal, ¿no? También porque ella no tiene experiencia previa, y entonces trabajamos mucho con lo real, con las emociones reales y vividas, ¿no? Cuando tengáis alguna pregunta, por favor, levantad la mano. Mientras tanto, yo quería preguntarte un poco por la estructura circular que tiene esta película. Se inicia y se cierra con un parto, y en medio tenemos un viaje físico y emocional. Quería saber un poco desde el punto de vista del guión cómo trabajaste esta estructura. Sí, para mí era importante pues acabar con vida, ¿no? Y también creo que esa duda que genera al final, ¿no? De esa decisión, pues que formará parte de esa última escena, no tan dialéctica, no sí o no, sino que es una decisión de ella, y decidió tener el hijo, podría haber decidido otra cosa, ¿no? Pero me gustaba la idea de acabar con vida y con celebración, porque al final también transita lugares de dificultad y un viaje, ¿no? Personal del personaje.
Y bueno, un poco pues esta cosa vital, ¿no? de eros tánatos que sucede, y bueno, esa parte circular de la propia existencia, pues me invitó también a hacerlo de esta manera. Si no hay más preguntas, yo querría hacerte una última, en concreto sobre la puesta en escena. Es verdad que es una película que cuida muchísimo el encuadre, prácticamente cada encuadre es como una especie de pequeño cuadro, ¿no? Y con una importancia tanto del paisaje como de la fotografía. Querría preguntarte por esos elementos que tú has cuidado tanto en esta puesta en escena. Bueno, yo trabajé con Rui Pozas en la dirección de foto, que fue es un director de foto portugués que seguro que todos conocéis porque ha hecho grandes películas, y la verdad que fue un trabajo bonito con él. Trabajamos mucho sobre esa idea de que los personajes tuvieran fisicidad, ¿no? de esa tridimensionalidad, pero a la vez también esos personajes muy en la tierra, a la vez también que hubiera belleza pero no hubiera estampas, ¿no? O sea, eliminar un poco esta idea de belleza más hegemónica, ¿no? Del paisaje y de las situaciones. Y bueno, y también dejamos, por ejemplo, mucho espacio a los actores. No se les marcaba, ¿no? El foquista pues no les marcaba, sino que sobre todo Janet, que es bailarina, pues le dejábamos más libre para que hubiera esa frescura de movimientos. Y bueno, sí. Creo que este año, y ya para finalizar, creo que este año podemos encontrar muchas historias de mujeres preparadas y dirigidas por mujeres. Quería saber un poco tu perspectiva, y también desde el punto de vista de la producción, por apostar, por contar esas historias, ¿no? protagonizadas por mujeres. Claro, bueno, yo pienso que es un momento de celebración, que estemos 3 mujeres en sección oficial. Creo que llega tarde de alguna manera, ¿no? que debería haber llegado antes este momento, pero me parece como que hay que darle la importancia también. También en 3 idiomas cooficiales, que me parece también importante. Y bueno, creo que es que no se nos estaba dando la oportunidad, ¿no? Ahora están saliendo películas buenas de mujeres porque antes no se podían hacer, no nos dejaban hacerlas, ¿no? Y creo que eso es importante también. Y eso. No sé si Andrea y María quieren añadir algo. Bueno, por mi parte he tenido la suerte de producir a muchas mujeres directoras. Creo que viene hasta ahora mismo una jornada de directoras muy potentes. Por suerte, gracias a los referentes previos, hay muchas mujeres que se atreven a dirigir, que parecía que antes era un terreno copado, pero sin embargo, como decía un poco Jaione, ha llegado un poco tarde y todavía falta mucho. Es verdad que es una suerte que en San Sebastián ha pasado este año que las 3 pelis españolas están dirigidas y además producidas también por mujeres, pero creo que estamos todos esperando el día en que esto no sea noticia. Sí, no, y que creo que además es que son temas que nos interesan. Es que, bueno, esta película, todas las que están saliendo, no eran solo temáticas que nos hablaran, es que nos interesan, están en presente y, bueno, y se ve también por el público. Así que seguiremos por ahí, claro. Pues si no hay más preguntas, os voy a pedir un aplauso para el equipo de la película.